Nuestro viaje para descubrir Venecia comienza desde estas aguas, ahora tan tranquilas, que sin embargo, antes de ser domadas por el hombre, fueron tan borrascosas que hicieron desaparecer ricas islas y cambiaron la configuración de la laguna. La laguna veneta que vemos y conocemos ahora es muy diferente de la que acogió a los refugiados, fundadores de la civilización veneciana, que en ella buscaron amparo para escapar de la furia destructora de los bárbaros. Mucho más extendidas, las lagunas aparecían entonces como una sucesión inestable de aguas y tierras, cuya navegación era imposible para quien no conocía los itinerarios y los influjos de las mareas, y para quien no poseía las embarcaciones idóneas. Por esta razón, formaban una defensa natural contra cada posible ataque por tierra o por parte de flotas organizadas, haciendo de Venecia baluarte inexpugnable durante más de 10 siglos, durante el periodo de la República. Siguiendo el mismo itinerario recorrido durante siglos por los hortelanos de las lozanas islas de la laguna, aquí estamos en Rialto, en el corazón de la ciudad. Aquí, cerca del famoso puente, se desarrolló el mercado que durante 1000 años ha sido uno de los mayores centros mundiales de actividades económicas y comerciales. Hoy día es solo un tranquilo mercado ciudadano, en el cual, sin embargo, la vida pulsa desde el alba y es lugar de paseos antelucanos de trasnochadores y vividores, según una tradición documentada desde el siglo XVIII.
Venecia tiene una sola plaza, la de San Marcos, que comprende 4 partes distintas: la plazoleta de los Leones, el muelle, la piazzetta y la plaza. Es la tradicional entrada a la ciudad, el lugar en que Oriente y Occidente se funden. Ha sido definida como el salón más bonito del mundo, pero es ante todo corazón y cerebro de Venecia. Corazón porque acoge la basílica consagrada al santo, y porque la posesión del cuerpo de este último, en la religiosidad de los antiguos fundadores, ha representado la legitimación y la causa de la independencia de la ciudad. Cerebro porque el Palacio Ducal ha sido la residencia de todas las magistraturas, cada una compuesta por hombres iguales entre sí, los cuales dieron a Venecia, antes y mejor que ningún otro estado, una constitución estable que garantizaba la independencia política. El Estado veneciano era un Estado soberano único en la Edad Media, en el que cada magistrado, a partir del primero, el dux, estaba sometido a las leyes y solo a las leyes. El mayor consejo era la emanación de todos los poderes. A este se accedía en un principio por elección por parte de la Asamblea de Ciudadanos, y más tarde por derecho hereditario. De esta forma se estableció un patriciado que se justificaba gracias a la menor corruptibilidad de los más pudientes y a su mayor disponibilidad a sacrificar su propio tiempo y a soportar los pesos que implicaba la carrera al servicio público. La Constitución veneciana, que más tarde fue estudiada por Benjamin Franklin y por los fundadores de la Constitución americana, por otra parte garantizaba la justicia al pueblo, de forma que patricios y plebeyos se ayudaban recíprocamente cooperando en el bien común. Desde esta cuenca, considerada un tiempo el puerto de Venecia, comenzó la conquista del Adriático y más tarde de los mercados levantinos. La República de la Serenísima estuvo presente económica y militarmente en estos últimos durante muchos siglos, dejando rastros evidentes en la arquitectura y también en los dialectos de las costas mediterráneas orientales. Desde aquí también salió Marco Polo, cuyo espíritu emprendedor le llevó a la tentativa de conquistar mercados no solo desconocidos, sino ni siquiera imaginados en aquella época.
En el arsenal, del que ahora vemos la puerta, era donde se construían y se resguardaban las flotas vénetas. Era un conjunto de industrias que desarrollaban actividades distintas pero complementarias: construcción de barcos o la fabricación de cordajes y armas. Fundado en el siglo XII, el arsenal fue extendiéndose cada vez más hasta el siglo XVI, llegando a dar empleo a incluso 16.000 obreros en su mejor momento. Su actividad, protegida por altos y poderosos muros, se desarrollaba en el secreto más absoluto por artesanos altamente cualificados, cuya profesionalidad se transmitía de padre a hijo para garantizar la máxima seguridad de una flota que se hizo mítica. El gobierno regulaba las condiciones de trabajo. Prohibía, por ejemplo, que entraran a la corporación chicos con menos de 12 años. Había predispuesto el aviso previo de licenciamiento, tutelaba el respeto al descanso festivo y generalmente prohibía el trabajo nocturno. Los trabajadores, asociados en congregaciones según el arte que practicaban, adornándose con el nombre del Santo Protector, fundaron escuelas, lugares en los que se reunían para las funciones religiosas y para los convites sociales. La góndola es la más típica embarcación de la laguna. Hoy casi es el símbolo de la ciudad. Como el sándolo, la caolina, la topa y las otras barcas menores, tiene algunas peculiaridades. El fondo liso, necesario para poderse mover con la marea baja y para evitar encalladuras cuando se recorren canales de la laguna cuyo curso es inseguro. El casco arqueado y asimétrico está construido hábilmente, de forma que sea posible equilibrar el impulso del único remo. Además, estas barcas se llevan bogando de pie, para tener una visibilidad mayor y para que el remo se escurra mejor en espacios reducidos. Aunque Venecia sea para nosotros algo habitual, no podemos contener nuestro asombro cada vez que observamos el amplio serpentear del Canal Grande.
Quizá la más majestuosa, sin duda la vía más sugestiva del mundo. Jamás igual a sí misma, tan entrelazada en una trama de agua y de luz. En sus extremidades, dos cúpulas, la verde de San Simeón Piccolo y esta la Gentea, majestuosa, de la Madonna de la Salute. En el medio, palacios en ambos lados del canal, algunos relucientes de mármoles multicolores, otros antaño pintados al fresco y ahora blanquecinos, cambian su tono siguiendo el capricho de la luz. Palacios de todas las épocas y de varios estilos, pero todos florecientes en sus ventanales fantasiosos que reflejan el agua y en ella se reflejan. Armónicos en el contraste de sus formas, porque las necesidades y las obligaciones de construcción, de espacios y de pesos, hicieron que se parecieran entre sí. Pero lo que crea la unidad, evidenciando la peculiaridad de cada uno, es la luz. Dueña de este escenario, se insinúa en las calles y en los pequeños canales, regocija los jardines, se alegra de jugar con las fachadas de los palacios, regalándoles colores que enseguida les roba, intercambiándolos en un continuo mudar de perfecciones.
El mayor placer que se puede sentir en Venecia es perderse en el dédalo de calles, campi, corti y campieli, que a veces resultan indescifrables incluso a los mismos venecianos, o encontrar una góndola y perderse en una aventura. La ciudad está compuesta por más de 100 islas, cruzadas por 150 canales y colegadas por 400 puentes. Con el pasar de los siglos, algunos canales han sido enterrados y otros excavados. Algunas islas como Amiana, Centránica, Constanciaca y otras de las que se ha perdido incluso el nombre han desaparecido. Cittànova Heracliana, la primera capital empantanada, fue presa de los bárbaros. Malamocco, que fue capital en el siglo VIII, se la tragó una marejada. Pero en conjunto, la fisionomía de la ciudad ha cambiado poco con el paso de los siglos. Casiodoro se asombra de que se aten las barcas a la puerta de casa como si fueran caballos. Descubre efectivamente la verdadera razón de existir de la ciudad, el agua. La vialidad aquea tiene todavía más importancia que la de tierra, como coligación comercial y para los largos desplazamientos. Además, no podemos olvidar que fue el curso del agua el que determinó las zonas que podían ser edificadas, y por lo tanto es responsable también de los enlaces internos para peatones. Pero hay que desembarcar para darse cuenta de la estructura de la ciudad. Venecia es policéntrica por necesidad, porque una ciudad tan vasta y tan incómoda no permite que todos los intereses se concentren en un solo punto. Las familias se reúnen en la corte, patio, originalmente siempre privada y hoy a menudo pública. Pasean por campieli y campi, así llamados porque originalmente eran herbosos, en los que se puede encontrar todos los servicios necesarios. Debajo de los soportales de las iglesias es donde en un tiempo se trataba de negocios, se exponían las mercancías y se desarrollaban las relaciones sociales. Para cada una de las 72 parroquias había una taberna o magazín de vin, un salchichero o luganeger, que tenía la obligación de tener la tienda abierta durante la noche entera. Los hosteleros también prestaban dinero bajo fianza, con la curiosa costumbre de pagar los objetos empeñados por 2/3 de su valor en dinero y por 1/3 en vino. Por esta razón llamado vin da peño, vino de empeño. Los canales tienen la función de calles y forman una tupida red en la que se desarrollaban comercios y actividades cotidianas. Los pequeños canales a veces están flanqueados por trechos enlosados llamados riva o fondamenta, pero normalmente están adosados por casas. El problema del espacio fue siempre abrumador, dado que Venecia, por su estructura, no es una ciudad que pueda crecer ilimitadamente. Su configuración natural hizo que cada vez que tuvieran lugar obras de reestructuración y de reedificación de casas, la estructura constructiva se mantuviera. Además, dado que a menudo las casas estaban adosadas las unas a las otras, para ahorrar espacio y para aumentar su estabilidad, las operaciones de demolición tuvieron que hacerse con mucha cautela, permitiendo de tal forma la reutilización de los materiales de construcción. El estilo particular de Venecia se debe precisamente a esta reorganización de materiales procedentes de sistemas ya altamente formalizados, y aquí, en cambio, dotados de un significado completamente original.
Goethe observó que la angostura y tortuosidad de las calles era tan grande que quien no visitara la ciudad no podría creerlo. Para ahorrar espacio se abrieron soportales públicos en las casas privadas, y para ensanchar los pisos superiores, los muros a menudo llegaron a asomarse a calles y canales, sostenidos por ménsulas de madera llamadas barbacani. Por esta razón, en estas callejuelas la luz y el aire llegan con dificultad. Las regatas, que originariamente parece que fueron algo así como retos en grandes barcas, son antiguos espectáculos clásicamente venecianos, que suscitaban y siguen suscitando curiosidad y asombro. Cambiaron los tiempos y los gondoleros se hicieron campeones de regatas. Sin embargo, también existen bogadas no competitivas, como la que se puede admirar ahora, en la que pueden participar embarcaciones de varios tipos y sin un número fijo de tripulación, cada una en el ámbito de su categoría. Todos los venecianos participan y todos contribuyen a hacerla más llamativa y divertida. Estamos en Canarello, antiguamente, como dice su nombre, pantano lleno de cañizales. Es una de las zonas más populares, aunque en Venecia no hay distinción entre barrios altos y barrios bajos. Por esta razón, aquí podemos ver palacios de las familias más insignes. El gueto, judería, es el barrio que en 1527 la señoría asignó a los judíos. El espacio no era muy vasto, y por eso sus casas llegaron a tener incluso 8 pisos, como todavía podemos ver. Los judíos habían asumido en Venecia, durante los siglos XV y XVI, un notable poder económico y por consiguiente unas veces fueron apoyados y otras combatidos. En varias épocas, para limitar la usura, que también los venecianos practicaban a pesar de que estuviera prohibido, se resolvió confinarlos en tierra firme, pero dada su utilidad en la ciudad, fueron admitidos de nuevo. La palabra gueto, usada más tarde para indicar los barrios judíos también fuera de la ciudad, deriva de ghetto, echar, vertir, porque en este lugar existían y existen todavía fundiciones donde se cuela el metal.
El antiquísimo arte de los tejedores hoy sigue siendo practicado con habilidad gracias a los viejos telares, como el de estas imágenes, realizado en el siglo XVIII. Los preciosos tejidos, fruto de este trabajo, siguen adornando los lujosos salones de las casas patricias. Venecia fue la patria, con Andrea y Giovanni Gabriele, de la polifonía profana e instrumental. En el siglo XVII tuvo lugar una de las mayores escuelas melodramáticas, cosa que estimuló la construcción de teatros de ópera, que abundaron en la ciudad. El primero entre los más importantes fue edificado en 1570 en San Cassiano. Entre los siglos XVII y XVIII, Corelli, Marcello, Albinoni y Vivaldi fueron fundadores respectivamente de una gran escuela violinística, cembalística y sinfónica. La edificación de las casas patricias siguió en Venecia unos planes muy rígidos, a causa del estilo imperante y por el respeto a las estructuras de base de edificios preexistentes. Los caracteres más originales, por consiguiente, se manifestaron en las ornamentaciones. Dos típicos ejemplos de detalles arquitectónicos que evidencian el estilo véneto-bizantino son los ventanales centrales del Palacio Falier y el largo pórtico del piso superior del Palacio Farsetti. Los palacios Pisani y Priuli son de estilo gótico y posteriores en 2 siglos. De este último hay que admirar el notable aljibe de esquina que soluciona elegantemente un difícil problema de estática. Los patios interiores llamados corti servían de almacenes. Más tarde hicieron las funciones de lugares de recepción. Las escalinatas de piedra, a veces suntuosas, son un elemento muy difundido en las casas patricias. La corte de las casas populares, comunidad urbanística, se utilizaba en cambio como lugar de trabajo al aire libre, sobre todo para las mujeres que remendaban redes o hacían cestos de paja. Pero también, cuando hacía falta, podía transformarse en astillero, y de todos modos siempre seguía siendo un almacén. En la ciudad existían varios tipos de construcciones populares, palacios divididos en una multitud de apartamentos que los patricios construían para alquilarlos y así sacar una renta, y otros que por su estatuto las escuelas de caridad ponían a disposición de los pobres. Las instituciones públicas, como el Arsenal, a menudo asignaban a sus obreros viviendas, generalmente casas adosadas. El campo Santa María Formosa, al que se asoman varios palacios con elemento véneto-bizantinos y góticos de los siglos XIII y XIV, asistió a cazzie, o fiestas de toros, y a características representaciones escénicas al aire libre. En el centro de la plaza destaca la iglesia homónima con su bonita fachada del siglo XVII.
Santa María dei Miracoli es una joya del Renacimiento y hasta consigue dar importancia al angosto espacio en el que está incrustada. Está completamente cubierta de mármoles de gran valor, cuya fantasiosa disposición constituye ornamento y motivos arquitectónicos. La poderosa iglesia de los santos Juan y Pablo, que los venecianos abrevian en San Zanípolo, fue el templo que los dominicos erigieron entre los siglos XIII y XV. Era el lugar en que se celebraban las exequias de los duques y en el que muchos están enterrados. En el centro de la gran plaza, campo en veneciano, está la estatua ecuestre de Verrocchio, quizá la más bonita del mundo, que representa al gran capitán Bartolomeo Colleoni al servicio de los venecianos. Ya hemos llegado al popular barrio de Castello, mejor dicho, Sestier, porque la ciudad está dividida en 6 partes, precisamente en 6 sestieri, representados por las 6 líneas que caracterizan al hierro de proa de las góndolas. Con Rialto, Castello fue el primer núcleo de instalación fortificada, como dice su nombre. La iglesia de San Piero que estamos viendo fue catedral de Venecia hasta 1807, dado que San Marcos era capilla ducal. La insalubridad y la angostura de las viviendas más populares estimulaba a los venecianos en los meses de más calor a desempeñar sus actividades cotidianas al aire libre. Aquí, en Castello, donde la tradición tiene raíces más profundas, la vida parece tener todavía los mismos ritmos que antaño.
ocasión de la fiesta de la Ascensión, llamada Senza, las ventanillas de la torre del reloj se abren a cada hora dejando salir, precedidos por un ángel con una trompeta en los labios, las estatuillas lígneas de los Reyes Magos haciendo reverencias a la Virgen. El Dux, entre cantos, músicas y bombardeos de cañones, se dirigía hacia el mar abierto en el Bucintoro, magnífica embarcación de representación con estatuas y grabados dorados. Esta ceremonia se celebraba para recordar la conquista de Dalmacia, que en el año 1000 representó el principio de la hegemonía veneciana en el Adriático. Culminaba cuando el Dux arrojaba al mar un anillo de oro mientras pronunciaba el rito augural. Nos desposamos contigo, oh mar, como signo de verdadero y perpetuo dominio. Las 6 escuelas grandes, entre las cuales vemos en sucesión la Escuela Grande de San Giovanni Evangelista, la de San Marco y la de Santa María de la Misericordia, eran complementarias a las escuelas de arte fundadas por las congregaciones de artesanos, pero se constituían diversamente a estas por libre elección de los cofrades y estaban abiertas a todos. Tenían carácter puramente religioso y asistencial. Se enriquecieron desmesuradamente gracias a donaciones y legados, y adquirieron en la ciudad un patrimonio inmobiliario inmenso que usaron en favor de los pobres. La industria del vidrio fue una de las primeras industrias venecianas. Existe desde el siglo X y consiguió la perfección en el siglo XV, cuando con el proyecto de reorganización de la industria, las cristalerías se transfirieron poco a poco a Murano. Casi no hubo competencia con el resto del mundo hasta el siglo XVIII, cuando los maestros vidrieros fueron invitados a Francia y revelaron sus secretos. Sus fábricas estaban muy especializadas y había varios tipos de producción: vidrio, cristal, espejos, perlas y marguerite, figuras en forma de flor. Los objetos más preciados se grababan después con técnicas que ahora solo pocos expertos conocen.
Desde hace pocos años, el carnaval ha vuelto a estar en auge. En Venecia era mucho más que una fiesta, era una forma de vivir. Duraba muchos meses y daba la posibilidad al hombre del pueblo y al noble de esconderse detrás de un disfraz, consintiendo amores, pero también promiscuidad social que de otro modo hubiera sido imposible. Uno de los campanarios más altos de Venecia es este, perteneciente al complejo monumental de los Frari. La iglesia, el convento y los maravillosos claustros anejos son importantes no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino por la belleza de las obras de arte que conservan y por la presencia del archivo histórico, que contiene documentos de las instituciones y de la civilización veneciana. Cabourn fue proyectada por Longuena hacia la mitad del siglo XVII.
Como ya había ocurrido en el resto de Europa desde algún tiempo, la nobleza veneciana acogió aquellos conceptos de suntuosidad y de pompa que hasta entonces eran desconocidos en la ciudad. Una de las consecuencias fue que las familias a menudo quedaban sin dinero antes de poder terminar las faraónicas construcciones que proyectaban. Este palacio permaneció inacabado durante casi 50 años, hasta que la familia Rezzonico, que poco tiempo más tarde asistió a la elección de uno de sus miembros como papa, lo adquirió y encargó a Masari la conclusión del palacio. Hoy día tiene domicilio en él el Museo del siglo XVIII veneciano, que conserva, además de las obras mayores, muchos muebles y objetos de adorno cuya disposición refleja la de los salones de la época. La necesidad de conservar el patrimonio artístico mayor y menor ha estimulado el nacimiento de importantes centros de restauración, además de tiendas y talleres de artesanía muy especializados, que se integran perfectamente en la ciudad de hoy. Uno de los numerosos itinerarios menores que puede llevar a descubrimientos singulares es el de ir buscando pozos y sus preciosos pretiles. Eran millares, pero la incuria y el hurto han dejado pocos centenares, que de todos modos siguen siendo una joya de estilo y decoración.
ocasión de la fiesta del Redentor, el pueblo hoy, como antiguamente, afluye a la iglesia votiva, cruzando el puente de balsas y gabarras que se construye entre la Zate y la Giudecca. En la noche del sábado al domingo, la famosa velada del Redentor atrae una gran cantidad de barcas iluminadas, donde la gente pasa la noche entera entre cantos y cenas al aire libre. Entonces la isla se anima, y todo el canal se ilumina fantásticamente de luces, resplandores y fuegos multicolores.